porque ustedes por un... No, perdón, es una interna entre Boca y River acá en el equipo. 7 minutos pasaron de las 3 de la tarde. Bueno, nos vamos a poner un poco más serios. Vamos a ir a Estados Unidos con la comunicación. Antes pasamos por 2 oyentes, por favor. Sí, tenemos mensajitos en el 11 3870 7485. Nos escribe Guillermo García, nos dice: buen programa, Noriega y equipo. Un abrazo y viva Gracias. Argentina, vamos Viva, campeones. viva. Muy bien. También en YouTube nos escribe Miguel Tirela. Buenas tardes, Adrián Buenas tardes, y equipo. buenas tardes. Disfrutemos este momento. Messi, un ejemplo, puro sentimiento, ama lo que hace. Desde San Antonio de Areco, disfrutando mucho. Abrazo grande a todos. ¿Y no será que ese es el gran secreto de la vida? Amar lo que hacemos. Claro. O al menos un elemento fundamental para la existencia individual y en consecuencia colectiva. Si todos en una sociedad pudiésemos amar lo que hacemos, sería una sociedad de gente más feliz, más realizada, más positiva en sus pensamientos, ¿no? Más plena, claro. Claro. Pía Meritelo fue testigo del atentado a Donald Trump y es argentina. Hola Pía, mucho gusto. Adrián Noriega y equipo, estás en Radio Nacional. Hola, buenas tardes. Gracias por atendernos. Justo estábamos hablando de estas cuestiones de qué hacemos en el mundo y qué hacemos con nuestro trabajo. ¿Vos a qué te dedicas, Pía? Yo trabajo en producción de eventos. Ajá. ¿Y cómo es que estabas allí en el acto de Donald Trump en Pensilvania? Bueno, porque mi marido, la familia de mi marido vive acá en este pueblo que se llama Butler, en Pensilvania, y estábamos acá de visita, sucedía el rally, a mí me invitaron, me pareció interesante ir a presenciar un fenómeno social de acá de Estados Unidos y fui. O sea, si te hago un relato de la experiencia vivida, yo fui pensando que iba a haber un tipo de público en particular. Esto es muy el corazón de Estados Unidos, esta es la zona de Estados Unidos en donde se fabricaba el hierro, entonces es una zona muy del corazón, más corazón de Estados Unidos, no es una zona en donde haya muchos latinos, y es un pueblo por otro lado, entonces no es un lugar turístico. Yo estaba acá por una cuestión familiar que te acabo de decir, y bueno, y se sucedió lo del rally y me pareció interesante ir y allí fui. Está muy bien descripta la situación, te agradezco, porque eso nos ubica en tiempo y forma cuando hacemos una entrevista con una persona que no es popularmente conocida. Ha sido impecable la síntesis y la claridad con la que nos explicás por qué una argentina estaba en ese lugar. Ahora, me gustaría que nos aclares, porque me dejó cierta curiosidad, cuando manifestás que pensabas encontrarte con un público y te encontraste con otro. ¿Qué significa exactamente eso? Y porque, bueno, como te digo, es una zona muy particular acá y a mí me dijeron, incluso mi marido me dijo, andá, vas a encontrarte con, acá le dicen rednecks a los republicanos más aguerridos, y pensé que me iba a encontrar con eso, pero después para mi sorpresa el lugar estaba lleno de familias, había muchos niños, había mucha gente mayor, había gente en silla de ruedas, gente con andadores, había que estar ahí desde la mañana muy temprano porque solo había 1.500 sillas y se preveía que iba a haber más de 15.000 personas, porque el rally que hizo él acá en la elección anterior juntó 50.000 personas, entonces se preveía que este iba a ser también multitudinario. Así que bueno, estuvimos ahí desde... ¿Finalmente lo fue? Sí, había muchísima gente. No sé el número exacto, pero mi ojo de haber visto estadios con mucha gente, tranquilamente había unas 15.000, 20.000 personas. ¿Y estabas lejos del lugar donde, porque hubo una persona fallecida? No, yo estaba sentada, había un cuerpo central con sillas de frente al púlpito donde él habló y a los laterales había 2 gradas, una a cada lado, una a la izquierda, una a la derecha, y en esas gradas es donde sucede que en la de mi izquierda, digamos, mirando hacia el escenario,
es donde se sucede la muerte de este muchacho de 50 años, el bombero, que protege a su hija con su cuerpo y es impactado por la bala y muere, y ahí también se producen las dos personas heridas que tengo entendido que una está herida bastante grave hasta el día de Mm. hoy en el hospital. Ahora, te pido una reflexión como argentina. Yo la hacía en voz alta, por ahí no coincidís conmigo, pero en realidad lo mío es un interrogante, ¿no? ¿Cómo puede ser que el país que nos dicen o que vemos a través de las películas como uno de los más desarrollados del mundo tenga en un solo fin de semana tantas falencias de seguridad que nos tocaron a los argentinos, una por ser universal, como esta de la que fuiste testigo, un atentado a un candidato a presidente, obviamente corrió como reguero de pólvora por todo el planeta. Evidentemente hubo ahí alguna situación de mala organización, porque este tirador estaba a 100 metros, un poco más de 100 Sí, metros. Y por sí. otro lado, después, aunque parece que no tiene nada que ver, pero pudo haber sido una tragedia la mala organización de la final de la Copa América, que fue también lamentable. Digo, ¿qué está pasando en Estados Unidos? ¿O nosotros vimos otras películas? Idealizamos, no, nosotros idealizamos como que acá las cosas todo funciona y no es así. La burocracia de acá es mucho más ineficiente de lo que uno se imagina. Mi marido, que es americano, sacó su pasaporte hace poco, renovó su pasaporte, le tardó 45 días, se perdió 3 veces en el correo. O sea, te doy un ejemplo así muy burdo para darte una idea de que uno idealiza desde allá que acá todo funciona y no es así. Bueno, está muy claro, sos muy contundente y con mucha capacidad también de síntesis. Volviendo al tema del atentado, ¿se pudo averiguar? ¿Vos seguís estando en el mismo lugar allí o te trasladaste de Pensilvania? No, 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 yo estoy acá en Pensilvania todavía. Bien, ¿y qué sucedió después? Digo, ¿qué se sabe más allá de que abatieron al pibe este? ¿Era de ahí de la zona ese pibe? 20 años tenía Sí, el pibe. era de acá, la gente estaba muy sorprendida porque este es un pueblo en donde Trump suele ganar las elecciones en este pueblo. Siempre tiene acá como la mayoría, entonces Ujú. sorprendió mucho esta situación. Desde mi punto de vista, lo que yo te puedo decir, nosotros pasamos por ahí el día anterior, por el lugar donde se iba a producir el rally, acá le dicen rally a los eventos estos políticos, y no había ningún tipo de medida de seguridad la noche anterior. En Sí. Argentina vos estás acostumbrado a ver que si va a haber un partido de fútbol importante, empiezan a cortar las calles, hay policía. Acá no había ninguna medida de seguridad la noche anterior. Sí había medidas de seguridad para entrar al lugar, había detectores era como entrar a un Mm, aeropuerto. mm. Había el clásico detector de metal, había 7 o 8 puestos en línea, cada detector de metal tenía un puesto con 3 agentes del servicio secreto que te revisaban lo poco que podías llevar en tu cartera. De antemano nos había llegado una lista de todas las cosas que no se podían ingresar, no podías llevar ni siquiera una mochila, Claro, ni pero un algo, vaso, ni un algo falló, termo. porque a 100 metros no hubo ese control y había un tipo en un techo disparando. Sí, exactamente, algo falló, que no sé si lo vamos a saber a ciencia cierta en algún momento, pero evidentemente algo falló. No, y además pensaba, menos mal que, no sé cómo será la interna ahí de seguridad, yo me hago la película, los agentes francotiradores del ejército norteamericano que estaban allí, se ve que actuaron rápidamente porque fueron dos disparos detrás del disparo que le pega en la oreja a Donald Trump. Hubo 3 disparos que provienen del tirador y 5 disparos que provienen de los francotiradores hacia el tirador. Pero eso fue todo Eh, rápido. Se ve que los francotiradores o ya lo tenían registrado o al instante. ya las imágenes muestran como que ya lo estaban apuntando y él produce sus 3 disparos. Ahí inmediatamente nos hacen señas, el servicio secreto nos hace señas con los brazos de que todos nos tiremos al piso y ahí se producen los 5 disparos más, que son los que le impactan al pibe, porque es un pibe de 20 años el que disparó. Mm. Eh, estaremos. Sí. Trump estaba en su púlpito de frente al público hablando, hacía 5 minutos nada más,
estaba hablando de la densidad migratoria y gira su cabeza hacia la pantalla, tenía 2 pantallas a los laterales, y él gira su cabeza para mostrar el gráfico en la pantalla de su derecha, y en el momento que gira su cabeza se produce el primer disparo. ¿Y por qué él gira la cabeza hacia la pantalla? La bala no lo impacta en la sien y le impacta en la oreja. Tremendo, tremendo. Sí. Bueno, yo supongo que esto hará plantear una vez más, ¿no?, a Estados Unidos la realidad comparado con la industria del cine, no sé. También yo no me olvido, ¿no?, que le tiraron con 3 aviones de línea las Torres Gemelas. Eso es más brutal y más tremendo todavía en función de la inseguridad que se vive. Porque evidentemente un tipo a 100 metros de Donald Trump se subió a un techo y le disparó. Y como cuenta Pía Meritelo, por un milagro giró la cabeza y le pega en la oreja y no en la sien. Si no, teníamos otro caso, como dije en el comienzo del programa, de John Fitzgerald Kennedy, que se vio en televisión como le volaban la cabeza, literalmente. Sí, exacto. Pía, gracias por... Lo que hubiera desatado probablemente en este país una guerra civil, porque sorprendentemente después de lo que pasó la gente salió con muchísima calma, con muchísimo respeto y tristeza. Lo que se vibraba no era miedo, sino tristeza. Y sí. Te hago una pregunta, ¿no? Porque aquí yo decía, no hace mucho tiempo tuvimos un caso similar, a ver, en el sentido de la inseguridad, y le gatillaron en la cabeza a una, en ese momento, ex vicepresidenta. Por la miserabilidad argentina en los medios y demás, medio se ninguneó eso, pero creo que siempre tiene gravedad institucional que quieran atacar, que quieran asesinar a alguien en tiempos de democracia, ¿verdad? En cualquier contexto, pero mucho más en tiempos de democracia. ¿Vos crees que esta persona actuó solo, como dicen? Porque siempre también, viste, no, el matador de Kennedy, el matador de siempre parece que actúan solo, y yo no me creo mucho eso de las soledades. Y es una incógnita. Si yo te tengo que decir mi parecer, dadas las medidas de seguridad que había para entrar, llama la atención que este chico haya podido estar a 150 metros, subir a un techo, poner un rifle, apuntar, lograr hacer puntería, claro, y que nadie lo perciba, porque nosotros, como desde el lugar del público, teníamos acceso visual a los francotiradores del servicio secreto que estaban apostados en distintos techos, con lo cual es sí, lo que vos decís, esa duda que vos tenés seguramente la tenga absolutamente todo el mundo. Pía, bueno, la verdad es que para ser de cronista también podría ser. Bueno, muchísimas gracias. Cuando quieran me voy hasta el predio donde sucedió y les mando unas imágenes. Dale. Gracias por tu generosa participación. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Pía Meritelo. Las tardes de Nacional con Adrián Noriega. Nunca es tarde. En tu radio. En toda la Argentina.